Bueno, hemos estado hablando de lo que viene siendo procesos inflamatorios de la uvea o uveitis. Ya hemos mencionado algunos ejemplos y vamos a continuar con lo que viene siendo las uveitis virales. Ya mencionamos las uveitis virales originadas por el virus del herpes simple y también por el virus del herpes zóster. Entonces vamos a mencionar otro tipo de virus que van a afectar a la uvea y que van a originar estos procesos inflamatorios que pueden presentarse desde la parte más anterior de la uvea, la parte intermedia o la parte posterior. Entonces vamos a mencionar las uveitis virales originadas por el virus de la inmunodeficiencia humana. Entonces, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA representa la forma más grave del virus por la inmunodeficiencia humana y que va a ser originada por el VIH. Entonces, se han descrito gran número de alteraciones oftalmológicas y que afectan a estos pacientes en algún momento de su evolución. Aquí es muy importante estudios de laboratorio en donde se hace un recuento de linfocitos. Y ese recuento de linfocitos, especialmente los CD4 en sangre periférica, ha demostrado desde el principio ser un indicador fiable del riesgo de complicaciones oculares en la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. Entonces, distintas patologías oculares asociadas al SIDA se han clasificado en 5 grandes grupos. En primer lugar, alteraciones neurooftalmológicas que van a afectar desde lo que viene siendo el nervio óptico y en ocasiones el trayecto de la vía visual. Como segundo punto serían alteraciones del segmento anterior y posterior y también los anexos oculares. Neoplasias oculares o patología de órbita. En ocasiones también podemos tener alteraciones vasculares retinianas que se van a presentar a veces comprometiendo a lo que viene siendo las arterias y las venas que van a estar en el segmento posterior. Y es frecuente que estos pacientes tengan infecciones oculares oportunistas, como vendría siendo a veces la infección viral por el virus del citomegalovirus o en ocasiones por otro tipo de virus. Entonces, entre las no infecciones intraoculares, cabe destacar en ocasiones la presencia de algunos pacientes con una uveitis anterior crónica y que no va a estar asociada a la administración de diferentes medicamentos y que pudiera originar cierto grado de iatrogenia. Se ha visto que estos pacientes presentan una mayor prevalencia o incidencia de alteraciones a nivel del cristalino que van a originar una catarata en estos pacientes que padecen el virus de la inmunodeficiencia humana, sin una patología inflamatoria o infecciosa ocular asociada y que todavía no se conoce el factor etiopatogénico que va a originar estas alteraciones a nivel del cristalino. Entonces, en el apartado de las infecciones, cabe destacar que se puede afectar a la córnea originando una queratitis epitelial crónica y que a veces puede ser originada por el virus de la varicela zoster. Entonces, patología desconocida antes de la epidemia del SIDA y que en ocasiones se recomienda
en estos pacientes asociar terapia oral con ganciclovir o fanciclovir al tratamiento tópico habitual que se hace en estos pacientes que pudieran tener esta queratitis originada por el virus de la varicela zoster, o en ocasiones también pudiera ser originada por el virus del herpes simple, originando lo que vienen siendo las ulceraciones dendríticas o arboriformes en las capas más superficiales de la córnea. Entonces, a estos pacientes, el tratamiento se hace primordialmente con antivirales. Dentro de estos antivirales hay sobre todo un acrónimo que se conoce como la targa y que viene siendo el tratamiento antirretroviral de gran actividad, en donde con este tratamiento la incidencia de las alteraciones infecciosas a nivel de lo que viene siendo el globo ocular y los anexos ha disminuido de manera muy importante hasta lo que viene siendo niveles muy similares a los de la población general. Se ha visto también que con este tratamiento algunas tumoraciones que pudieran ser originadas por lo que viene siendo el virus del molusco contagioso que origina el molusco a nivel de lo que viene siendo los párpados, en ocasiones puede desaparecer de manera gradual y muy rápida a medida que el paciente va recuperando lo que viene siendo su sistema inmunológico. Entonces, este tratamiento para este tipo de proceso infeccioso, pues viene siendo el Targa, que viene siendo la terapia antirretroviral de gran actividad. Entonces, es un régimen utilizado en los pacientes que padecen SIDA y en el que se espera que se logre reducir la carga viral a niveles prácticamente indetectables o casi normales, y que en ocasiones se trata que sea el mayor tiempo posible. Entonces, este régimen por lo regular va a constar por lo menos de 3 drogas antirretrovirales y que viene siendo una triple terapia. Estos serían los criterios médicos para que un paciente se le administre este tratamiento, el Targa. Entonces, todos los sintomáticos, SIDA o pre-SIDA, van a ser candidatos para este tipo de tratamiento. En asintomáticos, cuando sobre todo los resultados que se obtienen en el caso de los CD4 es menor a 200 células por milímetro, o también cuando la carga viral es alta, por arriba de 55,000 copias por milímetro. En pacientes en los cuales no se les da este tratamiento, pues es en aquellos en que los CD4 están altos y en el cual la carga viral son bajas o en ocasiones prácticamente casi normales. Vamos a tener también otras uveitis virales, y dentro de estas uveitis virales vamos a tener el citomegalovirus. Entonces, la uveitis por citomegalovirus es la causa más frecuente de retinopatía en pacientes con virus de la inmunodeficiencia humana y con títulos de CD4 por debajo de 50 células por milímetro. A pesar de que la terapia Targa ha reducido su incidencia en un 80 a 90% de estos pacientes, la retinitis por citomegalovirus continúa siendo una causa importante de pérdida visual en pacientes con SIDA.
Y aquí pues va a haber una afectación muy importante del polo posterior, en donde puede estar afectada la retina, en ocasiones también lo que viene siendo la papila o la cabeza del nervio óptico, y también el trayecto arterio venoso. Entonces los síntomas de la retinitis por el citomegalovirus van a incluir lo que viene siendo visión borrosa. A veces el paciente puede referir puntos ciegos, o que de repente rápidamente pierde su visión y se recupera en cosa de milisegundos. El paciente va a tener miodesopsias, o que también como lo que nosotros conocemos como moscas volantes, o que los americanos conocen como flotadores. Los pacientes van a referir destellos, y que nosotros vamos a encasillar con el término de fotopsia. Y la pérdida de la visión pues se va a deber primordialmente cuando hay un compromiso a nivel de lo que viene siendo la retina central. O a veces también puede haber pérdida de la visión periférica cuando se llega a afectar la retina ecuatorial o la retina periférica. En casos de infección por citomegalovirus atípica, se puede presentar en aquellos pacientes que presentan otras infecciones concomitantes, o un alto riesgo de una uveitis por citomegalovirus, y que muchas veces es recurrir a otros, sobre todo, procedimientos diagnósticos invasivos para tener la certeza del factor etiológico que puede estar produciendo este proceso viral. Entonces, este citomegalovirus pues va a ser la causa más frecuente de retinitis en pacientes inmunocomprometidos. La prevalencia ha disminuido en los pacientes que tienen el virus de la inmunodeficiencia humana y que reciben el tratamiento Targa. Este citomegalovirus rara vez puede causar una uveitis anterior en personas inmunocomprometidas. Por lo regular, casi siempre va a afectar en ocasiones el segmento posterior, y en ocasiones el paciente pudiera tener un ojo tranquilo, un ojo sin ningún proceso inflamatorio a nivel del segmento anterior, y que se pudiera manifestar por una conjuntivitis mixta, en donde va a haber un compromiso superficial y profundo de lo que viene siendo la conjuntiva. El diagnóstico primordialmente es clínico, y se va a basar en lo que viene siendo la oftalmoscopía, tanto directa como indirecta. A veces lo más usual es utilizar la oftalmoscopía indirecta, porque estos pacientes es frecuente que desarrollen a veces procesos inflamatorios a nivel de lo que viene siendo el vitrio, y que tengamos alguna turbidez, que eso a veces con la oftalmoscopía directa puede impedir adecuadamente el estudio del fondo del ojo. Entonces es por eso que en ocasiones utilizamos esta oftalmoscopía indirecta, y que a veces, a pesar de que pongamos la luz muy intensa, pudiéramos tener cierta turbidez de este vitrio, y a veces pudiéramos tener un hallazgo, a veces que en la literatura se menciona de manera frecuente, como viene siendo la papila en faro de niebla, en donde a veces nada más se puede distinguir el, el diámetro de la papila, y que puede estar, pues sobre todo, muy ensombrecido por lo que viene siendo la turbidez del litio, y que nosotros con esta oftalmoscopía la pudiéramos poner
en evidencia, y en ocasiones pudiéramos hacer otro tipo de estudios, como en ocasiones pudiera ser una ecografía o un ultrasonido, cuando los medios transparentes pudieran estar turbios. Vamos a tener también otras uveitis que vamos a encasillar con el término de uveitis simuladoras, porque en ocasiones pudieran, sobre todo, presentarse ciertos hallazgos tanto clínicos, y en ocasiones el paciente pudiera referir muchos síntomas que pudieran hacer pensar en algún proceso inflamatorio a nivel del tracto uveal. Dentro de estas uveitis simuladoras vamos a mencionar estas tres, como viene siendo la tuberculosis, como es la sífilis y como viene siendo la sarcoidosis. Entonces vamos a mencionar en primer lugar a lo que viene siendo la tuberculosis. Entonces esta uveitis pues va a ser causada por el Mycobacterium tuberculosis o el bacilo de Koch. Va a tener una afectación ocular por invasión directa del bacilo y por la reacción de hipersensibilidad a sus antígenos. Va a presentar en el 1 al 3% de pacientes con tuberculosis pulmonar y llega a suponer el 10% de uveitis en algunos países. Puede ser la primera manifestación de una infección por tuberculosis activa o en ocasiones por tuberculosis latente. Es frecuente que estos pacientes desarrollen una uveitis. En ocasiones puede ser infradiagnosticada. Frecuentemente se puede confundir con algunas otras patologías. Entonces la uveitis puede comprometer desde lo que viene siendo el segmento anterior o el segmento posterior. A nivel del segmento anterior, pues vamos a hallar en ocasiones los depósitos retroqueráticos, que la mayor parte van a ser depósitos grandes y que vamos a encasillar con el término de depósitos en grasa de carnero y que nos pueden originar lo que viene siendo una uveitis granulomatosa y que su comportamiento por lo regular casi siempre va a ser crónico. Entonces también vamos a hallar lo que viene siendo algunos nódulos a nivel de lo que es el iris. Podemos hallar nódulos de Kiepe que van a ser muy característicos, que se desarrollen en lo que viene siendo el borde de la pupila. Entonces van a ser pequeños levantamientos o nódulos del iris que puede aparecer uno solo o pueden aparecer varios en lo que viene siendo la periferia de la pupila. Y a veces esos nódulos, cuando llegan a producir una inflamación muy importante, pudieran originar unas sinequias posteriores, que va a ser una adherencia de lo que viene siendo la parte posterior del iris a la cápsula anterior del cristalino. Y que cuando se producen esas sinequias, se puede deformar lo que viene siendo la pupila, que puede ser una pupila que no tiene la forma característica y que puede ser irregular. También se pudieran presentar lo que viene siendo nódulos de Busaca. Esos nódulos de Busaca van a estar en la periferia del iris, van a estar muy cerca de lo que viene siendo el limbo esclerocorneal y que probablemente serían una de las manifestaciones de lo que viene siendo una uveitis anterior. Entonces la uveitis tuberculosa, dependiendo de los hallazgos que nosotros encontremos, pudiéramos encasillar a veces una uveitis anterior, una uveitis intermedia o una uveitis posterior.
O si se encuentran estas tres partes del tracto uveal comprometidas, sería una panuveitis por tuberculosis. Entonces, junto con la sífilis es la gran simuladora y siempre hay que pensar en ella. Actualmente se ha visto que la prevalencia de tuberculosis ha aumentado y eso nosotros debemos tenerlo en cuenta cuando hallemos estos hallazgos, tanto a nivel del segmento anterior o en ocasiones a nivel del segmento posterior. El diagnóstico de certeza se va a basar en demostrar la presencia del Mycobacterium tuberculoso por medio de una baciloscopía de esputo o en ocasiones por estudios en donde se puede tomar una muestra de el humor acuoso o del humor vítreo. A veces en ocasiones por medio de una vitrectomía o en ocasiones por alguna punción a nivel de lo que viene siendo la cámara anterior, en donde pudiéramos tomar este humor acuoso a nivel de la cámara anterior del ojo. El tratamiento pues va a consistir en estos medicamentos antituberculosos, como viene siendo la isoniazida, la rifampicina y la cinamida o también el etambutol que se va a dar durante varios meses, seguido de lo que viene siendo la rifampicina por un periodo de 9 a 12 meses. En toda uveitis originada por tuberculosis, pues es descartar tanto una tuberculosis activa como una tuberculosis latente. Entonces, esta tuberculosis también, en el tratamiento, en ocasiones, cuando el cuadro inflamatorio es muy importante, se puede dar tratamiento por medio de corticoides. Y dependiendo de la respuesta del paciente, estos corticoides por lo regular se van a ir bajando de manera gradual, porque ya el paciente pues está protegido con el tratamiento antituberculoso. Se puede también emplear a veces inmunomodulación en uveitis con tuberculosis latente, que tras un mes de tratamiento específico profiláctico, a veces estos pacientes no reaccionan de manera adecuada. El pronóstico pues viene siendo excelente cuando se inicia un tratamiento apropiado y el paciente pues cumple con el régimen terapéutico. Entonces, factores asociados a un peor pronóstico visual pues va a ser cuando tenemos compromiso del segmento o polo posterior, cuando tenemos afectación de lo que viene siendo la mácula o afectación de lo que viene siendo el nervio óptico, o en ocasiones cuando el paciente no cumple el tratamiento. El diagnóstico diferencial, pues debido a la gran variedad de formas de presentación clínica, pudiera sobre todo hacerse el diagnóstico diferencial con otras patologías, como pudiera ser la toxocariasis, como pudiera ser la sífilis o como pudieran ser algunas patologías que pudieran originar alteraciones a nivel ya sea del segmento posterior o del segmento anterior. Vamos también a mencionar otras uveitis simuladoras y en este caso sería primordialmente la sífilis. Esta va a ser una enfermedad de transmisión sexual causada por la espiroqueta del treponema pálido. Puede adquirirse ya, puede adquirirse en la etapa adulta o en ocasiones también pudiera adquirirse de manera congénita por transmisión transplacentaria.
afecta predominantemente a varones en el 5% de los pacientes. Se ha visto que un factor de riesgo para tener este tipo de sífilis sería también aquellos pacientes que pudieran tener el virus de la inmunodeficiencia humana. Entonces, los signos oculares pueden presentar cualquier patrón y que por eso se encasilla como la gran simuladora. Estos pacientes a nivel de la esfera ocular, pues van a desarrollar a nivel del segmento anterior, pues una queratitis intersticial. En ocasiones también van a desarrollar una uveitis anterior aguda granulomatosa y que por lo regular va a producir gran cantidad de fibrina. Y estos pacientes, al producir gran cantidad de fibrina, se van a originar adherencias a nivel del iris, que esas adherencias pudieran ser anteriores cuando se adhiere el iris al endotelio corneal o posteriores cuando el iris se adhiere a lo que viene siendo la cápsula anterior del cristalino. Y cuando vamos a tener ese tipo de adherencias, el- sobre todo la pupila va a estar alterada en su, en, en su diámetro. En ocasiones también se pudiera producir un aumento de la presión intraocular. Y si ese aumento de la presión intraocular eh, tiene un comportamiento crónico, pudiera originar un glaucoma secundario. A nivel del segmento posterior, pues va a originar retinitis focales o a veces sectoriales. En ocasiones también se va a producir un edema muy importante de lo que viene siendo el polo posterior y que va a comprometer a veces a lo que viene siendo la retina y primordialmente lo que viene siendo la coroides. Se puede afectar el área macular, originando una disminución muy importante de lo que viene siendo la agudeza visual. En ocasiones también va a haber infiltrados típicos, van a hallar a nivel de lo que viene siendo el vitrio, originando una turbidez del vitrio y que a veces no nos permite de manera adecuada ver las estructuras que están en el segmento posterior y podemos hallar una imagen como lo que viene siendo la papila en faro de niebla, en donde a veces se puede distinguir esta papila, pero no de manera, de manera bien, sino que se va a identificar de manera borrosa. Y eso en ocasiones lo podemos visualizar tanto por la oftalmoscopía directa o la oftalmoscopía indirecta. Entonces vamos a tener también granulomas coroideos, que es muy característico de la sífilis. En ocasiones pudiéramos tener a veces un desprendimiento de retina exudativo o también pudiéramos tener una corioretinopatía aguda placoide posterior y que puede afectar de manera muy importante a lo que viene siendo la macula. Y lo que obliga primordialmente a hacer un diagnóstico diferencial con otras patologías que afectan de manera muy importante el polo posterior, como sería la epitelopatía placoide multifocal aguda. También otros hallazgos que podemos hallar en estos pacientes, pues va a ser una vasculitis retiniana, donde vamos a hallar una perifeblitis a nivel de las arterias y de las venas del polo posterior. Y a nivel de vitrio, pues vamos a tener una vitreitis, en que en ocasiones esta vitreitis puede comprometer todo el vitrio o a veces lo puede comprometer por sectores, originando en ocasiones algunos pequeños focos retinianos.
Entonces las manifestaciones pues van a depender del estadio de esta enfermedad, y donde estos estadios pues vamos a tener un periodo de incubación, vamos a tener la sífilis primaria, en donde vamos a tener un chancro no doloroso asociado a adenopatía regional. Vamos a tener lo que viene siendo la sífilis secundaria, la sífilis latente y lo que viene siendo la sífilis terciaria. El diagnóstico, pues lo vamos a integrar con un cuidadoso interrogatorio, antecedentes de alguna lesión tipo chancro, cuando nosotros hagamos la exploración de estos pacientes, el antecedente de relaciones sexuales de alto riesgo. El diagnóstico por lo regular eh, directo va a ser útil en fases precoces, y en este caso vamos a utilizar el microscopio de campo oscuro. En ocasiones los estudios más pertinentes para descubrir este tipo de patología sería lo que es la PCR y la PCR en tiempo real, en donde vamos a tener una alta sensibilidad y una alta especificidad para poder afirmar si este paciente realmente tiene una sífilis o pudiera tener alguna otra patología. En ocasiones se puede utilizar la punción lumbar para descartar alguna neurosífilis. En estos casos, pues está indicada la serología para el virus de la inmunodeficiencia humana, en donde debe realizarse siempre por una frecuente coinfección. El tratamiento, pues, va a ser primordialmente a base de lo que viene siendo penicilina. Entonces, en las uveitis sifilíticas deben ser consideradas como neurosífilis y se deben tratar primordialmente con lo que viene siendo la penicilina. Entonces, el pronóstico, pues si el tratamiento es temprano, suele ser bueno, con una recuperación de la función visual. En cambio, los casos no tratados se van a asociar a complicaciones muy importantes. El diagnóstico diferencial pues va a ser con diferentes patologías que pueden originar compromisos, ya sea a nivel de lo que viene siendo la coroides, el cuerpo ciliar, o en ocasiones a nivel de lo que es el iris. Y con esto terminaríamos la clase de ahora. Son las 11:01.